Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Cecilia, soy voluntaria de la Fundación y voy a ser la moderadora de este evento en las rondas de histopatología con la doctora Paula Barato. Y antes de empezar, les voy a leer algunas reglas para el seminario, en caso de que alguno de ustedes sean nuevos. Primero, si pueden mantener el audio y el video apagados durante la conferencia, si no evitamos distracciones, excepto las personas que van a presentar casos. Tenemos dos voluntarios. También si tienen alguna pregunta, si la pueden hacer en la parte de preguntas y respuestas, no en el chat, así las podemos leer. Y solamente vamos a leer las preguntas que tengan referencia a al tema presentado. Y después de la presentación les vamos a mandar el certificado de asistencia. Les voy a mandar el link por el chat y vamos a grabar la presentación y va a ser transmitida durante 6 meses por el canal de YouTube. Y les voy a presentar a la doctora Paola Barato. Ella es patóloga veterinaria y doctora de biotecnología por la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en acuicultura en la Universidad de Los Llanos, Colombia, y es elegible para diplomarse en el American College of Veterinary Pathology, el ACVP. Es socia fundadora y directora científica y ejecutiva de CorpaVet, Molecular Vet y Molecular Vet US LLC, sus empresas de base científica en Colombia y Estados Unidos. Es consultora para la FAO, APEC, ANUDI, Industria, Gobiernos y Universidades en Salud, Bioseguridad y Patología de Peces de Agua Dulce. Fue directora regional para América Latina de la Asociación Médica Veterinaria Acuática Mundial. Fue directora del capítulo latinoamericano y del Caribe de la Sociedad Mundial de Acuicultura. Expresidenta del LCPG, de la David Thompson Foundation y miembro fundador de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Así que, doctora Barato, le doy la palabra. Hola Cecilia, muchas gracias y muy buenos días, bueno, o tardes, dependiendo de dónde estén conectados a todos. Bienvenidos a la sesión de revisión de casos de patología de peces. Vamos a ver hoy principalmente pues peces de agua dulce y sobre todo énfasis en tilapia, que es una de las especies con las que más trabajamos en Colombia y con lo que yo trabajo también en otras partes del mundo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto leerte y a todos los que se conectan también. Es un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Bueno, como ustedes saben en la dinámica de las rondas, la idea y les compartieron pues algunos links de unos casos que tenemos para revisar el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con la descripción de uno de los casos que hicieron parte pues de lo que compartimos y le agradezco también a Juan Pablo y a Cristina que amablemente se ofrecieron para hacer el ejercicio de la descripción del caso. Eh, esto es parte de lo que significa para cada y por la que hemos pasado todos de aprender a describir. Valoro muchísimo la valentía, pues, y el entusiasmo de quienes se propusieron para hacerlo. Así que sin ninguna presión, aquí estamos todos para aprender y pues la idea es que a lo largo de la descripción y del ejercicio, entonces podamos completar adecuadamente el mismo. Entonces, Juan Pablo, si quieres abrir tu video y tu audio y si quieres presentarte y después de ello nos compartes tu pantalla y entonces vamos a iniciar con el tercero de los casos que les compartimos mientras que se nos une Cristina. Claro que sí. Entonces, empezamos contigo, ¿listo? Muchas gracias, doctora. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Pablo Ortiz. Soy estudiante de medicina veterinaria en la Universidad de Antioquia, en Colombia, en la región de Antioquia. Y pues, no, desde hace años vengo con la iniciativa de mover la facultad hacia el interés en la veterinaria de especies acuáticas, por lo cual eh, procedí con la fundación de un grupo de estudio de peces que terminó en ser registrado como un capítulo estudiantil del WATMO, de la Sociedad Mundial de Veterinaria Acuática. Entonces aquí muy orgulloso de que me presente la doctora Barato, una asesora académica muy querida que hace tiempo viene acompañando mi formación académica y también de presentarme ante ustedes. Muchísimas gracias a todos por su atención y su interés y pues ya les comparto el caso. ¿Me confirman por favor que se vea? Sí, ya te estamos viendo, se ve bien la pantalla. Ujú. Ok.
Entonces, en esta placa podemos observar varios especímenes de tilapia, al parecer en desarrollo embrionario, que presentan como lesión pues, de principal interés lo que parece ser un edema de saco amniótico, un saco amniótico distendido, lleno de un material compatible con yema, con droplets de yema que estarían presentes en el saco amniótico de estas larvas, el cual está espaciado, dividido, pues como si hubiera habido una infiltración de líquido. Entonces, el diagnóstico presuntivo sería edema de saco amniótico. Este es una condición más común en salmónidos. Se da por principalmente parámetros físico-químicos del agua, como alteraciones en la salinidad o en el pH, pero ha estado reportado a Aeromonas hidrófila, a infecciones por Aeromonas hidrófila. Entonces, revisando los otros tejidos de las larvas, nos damos cuenta que bueno, primero no están como en un estado de organogénesis que no es muy avanzado, parecen ser larvas en estado de faríngula, entonces también por lo que no tienen elementos radiales en las aletas caudales todavía, entonces parecen ser larvitas en estado de faríngula, lo cual implicaría que apenas están como en un desarrollo de las branquias, pero aún así en esta en específico podemos observar una branquitis marcada con lo que parece infiltración de células eosinófilas granulares y infiltración hemocítica. En lo que vendría a ser el tejido el tejido hepático de este otro espécimen, también podemos observar una infiltración hemocítica o una acumulación hemocítica, lo cual es un síntoma de infección por Aeromonas hidrófila, que como les comentaba es uno de los agentes asociados a esta condición de mal saco vitelino. El, en cuanto a condición de formación, pues, de calcificación ósea y de apéndices también, pues, podemos inferir que son unas larvitas en estado de faríngula, unos embriones todavía. Y ya, básicamente ese era el grueso del caso, pues con lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, que vino del análisis del mismo. Y pues nada, gracias por escucharme en esta corta presentación. Ok, Juan Pablo, gracias por la descripción. Entonces vamos a irnos parte por parte en lo que estabas comentando. Si quieres deja prendida la cámara y vamos revisando las diferentes características que mostraste de estos pececitos. Entonces, efectivamente, estas son larvas de tilapia. Entonces, de entrada ya tenemos que estar pensando sobre en qué condiciones están siendo producidos estos peces para poder entender qué puede estar sucediendo eh, sobre pues, las lesiones que, como bien las describió Juan Pablo, y algunas que vamos a revisar con mayor detalle, pues pueden suceder en este caso. Entonces, vámonos primero por partes. Efectivamente, tú hablas del saco vitelino y claro, el saco vitelino va a tener el vitelo que, si quieres irte un poquito más, aumento de tamaño, exacto, el vitelo, que es parte de este material eosinofílico que contiene, pues, gotas de Qué proteína, pena con ¿cierto? ustedes. Que hacen parte, ahí se te Eso. cortó un poquito, sí, que hacen parte del vitelo y que efectivamente, como todos sabemos, los peces, entonces, cuando la ova es fecundada y empieza el desarrollo embrionario, una vez que eclosiona, el saco vitelino, pues es el que le va a dar el soporte para el desarrollo hasta cuando ya inicia la alimentación. Entonces, en esta fase, para ir anotando algunos temas que tenemos que tener muy presente cuando estamos evaluando por histopatología larvas en este estado de desarrollo, no solo ver la conformación del vitelo bien como tú lo referencias, es decir, qué tan lleno, qué tanto ya se está regresando o qué tanto está absorbiendo el saco vitelino. Y el otro criterio importante a ver en este caso es si el tracto gastrointestinal ya está formado y el segundo es si tiene contenido, porque entonces esto también me permite saber si son animales que ya están empezando a desarrollar sus hábitos alimenticios, a capturar parte de lo que tengan en el medio para empezar a hacer uso del tracto intestinal. Entonces, por ejemplo, en este corte tú ahí ves que ya hay formación de tracto digestivo, ¿cierto? ¿Dónde está parte del tracto digestivo? Si quieres ahí. En ese Podemos corte observar por tenías. aquí.
Pues muy claramente el cortecito Ah, es como... eso. Ujú. Sí, ¿no? Entonces ahí ves que está, entonces este está perfecto porque ahí se ve parte del intestino, la luz tiene contenido. La luz tiene un Sí, contenido, pareciera un contenido basofílico que podría corresponder a moco, o sea, de todas maneras ya sabemos que las células están ya activas y están produciendo parte de las células caliciformes y si quieres baja un poquito de aumento. Y a la izquierda entonces también vemos otro órgano y entonces aquí vamos haciendo algunas observaciones a tu descripción. Ahí el tejido basofílico que tiene estas células con estas células que en el citoplasma tienen unas vacuolas, que son vacuolas muy homogéneas, corresponde a hígado. Bájale un poquito el aumento. Y el hígado en los peces es muy activo en la acumulación de grasa porque utiliza este tejido, este material para varias funciones. Entonces, en este caso, pues el metabolismo de todo el material hialino en la absorción del saco vitelino, cuando ya hay desarrollo, empieza el desarrollo sexual, entonces para la formación de las gónadas y en diferentes estadios es muy activo, sobre todo porque los ciclos de reproducción, particularmente de la tilapia, son muy cortos. Entonces, una primera característica de observación para todos es que la evaluación de la evacolización de los hepatocitos en los peces, y en este caso, este es un caso de tilapia, particularmente en tilapia, hay que analizarlo a la luz del momento fisiológico en el que está el pez porque si lo observamos, digamos, sin tener esa información, probablemente yo podría calificar esta vascularización como algo patológico y no como un cambio que hace parte de la fisiología del momento en el que está el desarrollo del pez. Esto nosotros le hemos llamado una vascularización anatómica, es parte de su fisiología en este momento por el desarrollo en el que está, el acumular, el acumularlo en el citoplasma. Entonces, este tejido que estamos viendo acá es el hígado. El hígado, entonces ya también tiene formado parte del hígado y ahí también entonces vemos al lado el intestino y hay otro tejido arriba, Juan Pablo, sube, perdón, aumenta ahí, ese. Ese tejido a que corresponde es estas células que tienen esas vacuolas eosinofílicas. ¿Qué tejido corresponde? ¿Recuerdas? estoy... La verdad no, la verdad no, doctora, no. Entonces, recuerden para todos que en el caso de las tilapias y de algunos peces, pueden tener páncreas intrahepático. Algunos lo llaman Ok. páncreas intrahepático, otros lo llaman páncreas, exacto, hepatopáncreas. Hay una discusión académica muy fuerte sobre si se llama hepatopáncreas o realmente páncreas intrahepático. Gracias, Francisco. Efectivamente, es hepatopáncreas. Hepatopáncreas o páncreas intrahepático, pero es el componente exocrino del páncreas, ¿cierto? Entonces aquí vemos a las células que tienen entonces las vacuolas que hacen parte pues de las enzimas pancreáticas para pues hacer su función. El páncreas intrahepático en las tilapias se ubica perivascular, entonces usualmente van a estar ubicados alrededor de un vaso sanguíneo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en estas larvas, pues ya tenemos un desarrollo embrionario. Mira, por ejemplo, aquí, vete un poquito más cerca, así, un desarrollo embrionario en el que hay formación de intestino, hay formación de hígado con su hepatopáncreas, y en este caso, aquí se ve muy bonito en esta foto que nos está mostrando, en esta área que nos está mostrando Juan Pablo, que hay contenido. Y entonces mira que el contenido, ¿cómo es la característica de este contenido? Este es un poco diferente al que vimos al otro lado, que solo era ese material basofílico a celular. Aquí ya tiene otros, como otros componentes, ¿no? ¿Tú qué le ves, Juan Pablo, en la luz de ese intestino? El contenido tiene pigmentos que parecen minerales. Como Tiene, pigmentos, sí, no sabemos si mira, sí, pero hay pigmentos, efectivamente, hay como estructuras, mira a la derecha, hay una estructura como rectangular, de una forma, de un color un poco más verde, ¿cierto? Es probable que sea parte de la microbiota
de que hay en el agua y que pues obviamente ya esta larva está consumiendo y ya está utilizando dentro del tracto digestivo. Entonces, así las cosas, efectivamente es una larva que en términos del desarrollo en peces, ya inició su alimentación, ya tiene una primera alimentación, entonces está absorbiendo saco vitelino y ya está empezando a consumir y a usar el tracto gastrointestinal, ya está en proceso de primera alimentación. Ok, Dependiendo del hábito alimenticio, porque tenemos una diversidad enorme de peces, ¿cierto? Tanto en agua dulce como en agua marina, y pues tienen cada uno un hábito alimenticio diferente, entonces si es detritívoro, si es carnívoro, si es omnívoro, también en la primera alimentación tiene condiciones diferentes de qué consume, qué captura fitoplancton, zooplancton o detritos para poder ir aprendiendo, porque realmente estas larvitas están empezando a aprender a comer, ¿cierto? ok, Para ver cómo va a ser su vida hacia adelante y su hábito alimenticio. Entonces, el cambio que vemos baja un poco el aumento. Entonces, efectivamente, claro, los sacos vitelinos no se ven muy bien conformados, ¿no? No muy bonitos. Hay unos que tienen más espacios que otros, como tú bien lo describiste. Pero en este caso, pues corresponde, uniendo con lo que acabamos de revisar del desarrollo de otros órganos de tracto gastrointestinal y de la presencia de contenido alimenticio en la luz del intestino, pues esos cambios corresponden entonces a que es son larvas que están en el proceso de absorción, de reabsorción del saco vitelino, entonces por supuesto la estructura se va a ir viendo reducida con espacios y que están en primera alimentación, ¿sí? vale, Podría haber, perfecto. claro, si hubiese una infección en el saco vitelino, que eso puede suceder, por supuesto, entonces yo tendría algunos cambios que me llamarían entonces a pensar que efectivamente estamos ante un proceso infeccioso o un proceso de patología. Y uno muy importante que yo tengo que empezar a evaluar es si hay inflamación, ¿cierto? Porque a pesar de que ya son tan pequeñas estas larvas, ya como conformaron tejidos, ya tienen la capacidad de hacer una respuesta. Entonces, si quieres, vámonos a ese corte en el que tú efectivamente mostraste este hallazgo. Este cambio es bien importante en este caso. Como tú bien lo dijiste, las branquias ya están formadas, pero entonces ahí en ese corte, por favor, indícanos para que también todos nos ubiquemos y la audiencia se ubique. ¿Qué logras reconocer de esas branquias que es parte de la morfología normal de ese tejido? ¿Qué Pues tejido? Ahí. Ujú. se distingue lo que deberían ser las lamelas, En el inflamada, centro, acuérdate que en el centro del filamento, ¿cuál sería el tejido que yo primero tengo que encontrar para ubicarme? Ese que estás este mostrando, tejido ¿sí? conectivo, Eso es este cartílago, filamento. acuérdate, el cartílago que le da el sostén al filamento, ¿cierto? Entonces ahí se ve el cartílago que es el centro pues del filamento y sobre ese centro debería estar la estructura muy delgada con las lamelas, si quieres, mueve un poquito la imagen hacia abajo, hacia, hacia el otro lado, ahí. Ahí. Entonces, aquí hay algunas estructuras muy delgadas que corresponden a las lamelas, que es la parte de abajo. Esas son lamelas que todavía mantienen algo de su morfología, pero lo primero que llama la atención es que hay muchas células, que las lamelas, por ejemplo, en ese filamento que nos mostraste donde se ve el cartílago, están fusionadas, no sé, ahí se ven un poco separadas, pero incluso a inmediato y en las otras hay una inflamación, hay incluso pérdida de ellas y sobre ese fragmento, mira que hay como un epitelio que está en la ese ahí donde estás, dale eso, rodéalo, como si fuese un epitelio que está toda la superficie que no es lo normal, se debería ver las lamelas una a otra separada. Entonces, pues hay una necrosis, ¿no? Entonces, en este caso tenemos inflamación, hay infiltrado. ¿De qué tipo de células están infiltrando este tejido, Juan Pablo? Linfocitos. Linfocitos, sí. La respuesta es principalmente linfocítica. Entonces, aquí tenemos una gran cantidad de linfocitos, hay una necrosis muy severa. Me atrevería particularmente en ese espacio donde los mostraste, si quieres vete un poco más aumento, ahí en ese campo, donde se ve ese epitelio que se está formando sobre la superficie. Ahí puede ser un ejemplo, arriba también se ve.
ese que está ahí, ahí todo, bordeando toda la superficie de ese epitelio. Entonces, ese es las branquias precisamente son muy activas en la regeneración. Entonces, cuando existe un daño, intentan nuevamente recuperar el tejido y en este caso ese epitelio que ya está tapizando completamente la superficie, está cambiando del epitelio simple plano que tiene el borde de las lamelas a un epitelio un poco más grueso, un poco más cuidado. Entonces hay una metaplasia epitelial también en la superficie y si miramos abajo, mira, se repite ese patrón, mira arriba y en las lamelas de abajo, de alguna forma ahí hay un epitelio que intenta bordear toda la lamela en la superficie. Y abajo se ve un poquito mejor, en el campo de abajo, sube la imagen, súbela un poquito más. Oh, Aquí ok. se ve también la inflamación, el engrosamiento y como ese intento de capa de la superficie que está en el borde. Bueno, y entonces tenemos la necrosis, la inflamación, la metaplasia, pero adicional a eso, en este punto donde estás en esta imagen, si tú te vas un poco más cerca, hay unas áreas basofílicas como si tuvieran acúmulo, déjalo en el campo donde estábamos observando, súbela un poquito más, o muévela, ahí, Ok. ajá, ahí, aumenta un poco aumenta, y entonces esta parte que ya sería la otra parte, está la lamela, el filamento, pasa al arco y en este caso ya estamos hacia el otro lado que sería donde estaría el arco branquial y la cavidad oral o parte del tejido hacia el otro lado. Entonces también ahí vemos que hay acúmulo de detritos celulares, ¿sí? Acúmulo de detritos celulares y también pues parte de este material basofílico, pero esas goticas que tú dijiste, y claro, una primera aproximación efectivamente son eosinofílicas y tú dices, hay un infiltrado de células granulares eosinofílicas, esas como vacuolitas que hay aquí eosinofílicas, esas. Entonces hay que tener en presente que puede ser dos cosas, esas no se te parecen un poco a las gotas hialinas que hay en el saco vitelino, pareciera, ¿no? Entonces puede ser que en el procesamiento se arrastró parte del material que hay en el saco vitelino. Algunos sacos vitelinos no están ya débiles porque se están regresando, entonces se rompen y se puede estar arrastrando. Pero sin embargo, es un hallazgo importante y hay que tenerlo en cuenta. Ahora lo completamos con la evaluación en otros campos que no es normal que esté en la cavidad oral, ¿sí? Porque pues si se rompe debería estar como por fuera, pero que esté en la cavidad oral y junto con todos estos detritos celulares y ese material basofílico que es un poco más filamentoso en esa zona, pues ahí precisamente se convierte eso en un caldo de cultivo y una proliferación de bacterias, entre esas, como bien tú lo dijiste, Aeromonas es una que probablemente esté ahí porque su ubico hace parte de la microbiota del agua, entonces puede estar proliferando. Pero adicional a hormonas, si puedes ir un poco más de aumento en la zona donde estábamos revisando, aquí se ve que la estructura de estas bacterias también tiende a formar como filamentos. Aquí también hay estructuras filamentosas, bacterias filamentosas abajo, donde está el área basofílica. Sube un poco la imagen, Bacterias filamentosas. hacia la izquierda. No, no súbela no en aumento, sino muévela. Ok. Hacia la Mira, izquierda. hacia, ¿Verdad? hacia la derecha. Sí, Ah, por acá. Daniela, así es. Flavobacterium es uno de los diferenciales. Efectivamente, se ven algunas bacterias filamentosas ahí. Entonces, listo. Entonces, si quieres, Juan Pablo, porfa, para un minuto de compartir y les comparto entonces un momento mi pantalla con la presentación de este caso para que ya vayamos concretando. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, Sí, ok. Bien, gracias. Entonces, estas son precisamente tilapias, son larvas del laboratorio de incubación. La historia nos hablaba de que tenía una mortalidad entre el 60 y 70%. Han detectado un incremento en el amonio del agua del sistema de recirculación y estas larvas son de un laboratorio de incubación. Entonces, para quienes no están muy cerca a cómo se producen los peces y más en las tilapias en su desempeño reproductivo desovan las hembras, es decir, liberan los huevos, el macho libera el semen y el agua activa la fertilización y una vez que los huevitos son fertilizados,
las tilapias vuelven y la recuperan en la boca y hacen la incubación de las ovas embrionadas en la boca. En los sistemas de producción lo que se hace es que se retira de la boca los huevitos embrionados y se pasan a un a un recipiente en un laboratorio de incubación, le llamamos así, que es un área donde se hace la incubación de estas ovas con agua corriente. Y pues son sistemas que demandan una calidad de agua pues muy exigente, pues porque obviamente están en la están favoreciendo el desarrollo y tienen que tener la mejor calidad de agua. Adicional a esto, en este sistema nos refirieron que utilizaban sal ganadera. La sal, se utiliza bastante la sal marina en acuicultura para mejorar la producción de moco, estimular la producción de moco. Y bueno, y también para reducir el estrés iónico en el que pueden estar los peces, pero esta como es ganadera tiene aparte magnesio y calcio, y pues este tiene unas consideraciones especiales. Entonces, en este caso, efectivamente, como bien vimos ya en la descripción, tenemos varios cortes, tanto longitudinales, transversales y dorsoventrales de estas larvas. Llama la atención, entonces vimos ya uno de los cortes que nos mostró Juan Pablo, pero aquí hay otro corte donde se repite el patrón. Miren, aquí también hay parte de los glóbulos hialinos en la boca con los detritos y también parte de las bacterias en la cavidad oral de otra larva. O sea que ya no es un hallazgo de que fue que se nos arrastró el material hialino, sino que aquí ya hay otra que está en la misma condición. Esto llama bastante la atención de que haya ese acúmulo de material en la cavidad oral porque puede ser la evidencia de que haya canibalismo, de que estas larvitas en medio, y por eso también era importante revisar si tenían o no contenido en el intestino, están consumiendo y probablemente a otras larvitas que están en el mismo sistema, y parte de lo que observamos acá son los detritos que quedan de las larvas que están consumiendo. Y ya más cerca entonces vemos los detritos celulares y algo de las bacterias, y aquí la bronquitis también muy severa que hay en las diferentes áreas. En algunos de los cortes también vemos incluso parásitos, hay tricodinas que en un laboratorio de incubación pues no deberían estar, e incluso otros como Piscinodinium. Entonces, ya de entrada, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿cómo es la condición de la calidad del agua de este laboratorio de incubación que tiene presencia de tricodinas, de Piscinodinium, de tanta proliferación de bacterias, y además que hace que las larvas estén probablemente sometidas a un manejo en el que favorezca el canibalismo? Entonces, nuevamente, la bronquitis necrótica con la proliferación de bacilos filamentosos es frecuente en todos los tejidos que están ¿para qué? Para la evaluación. Entonces, pues este caso corresponde a una infección bacteriana y parasitaria branquial severa por Flabacterium neurochromis, Trichoderma sectiophthirius, y también el otro que vimos allí. Adicionalmente, hay evidencia morfológica de canibalismo y una alta carga de materia orgánica en el agua del sistema de cultivo. Entonces, esto de entrada ya hace que tengamos que revisar condiciones de la densidad de la siembra de las ovas que se están incubando, el tiempo de incubación, los tiempos en los que se les está entregando la primera alimentación y probablemente el manejo del alimento, porque están llevando a que si ya las larvas están reabsorbiendo el saco vitelino y no se les está suministrando alimentación o no se están retirando tempranamente, pues parte de su respuesta, obviamente, ya que están capturando alimento, es el canibalismo y consumir a las vecinas, así como las condiciones del filtro del sistema de recirculación, pues teniendo en cuenta la alta carga orgánica que tiene el agua en el sistema. Entonces, bueno, entonces Juan Pablo, y claro, dentro de los diferenciales bacterianos, la bacteriosis es uno de ellos, las filamentosas. Hasta hace poco Florobacterium columnar era el único que conocíamos. Hoy en día ya sabemos que ha sido reclasificada y tenemos entonces Florobacterium columnarium, Florobacterium neurochromis, Florobacterium davisi y Florobacterium kobe. Y entonces de estas cuatro especies de flavobacterias, entonces se hizo la reclasificación por el grupo del doctor Benjamin Lafrance. Y entonces hoy en día pues ya sabemos que específicamente en el caso de las tilapias el Flabacterium neurochromis es el que ha estado relacionado con los hallazgos y con los aislamientos de esta especie. Entonces, también para tenerlo presente dentro de la identificación y la clasificación de los casos. Entonces, muchas gracias, Juan Pablo. Pues este sería como uno de los casos que estamos revisando. No sé, Cecilia, si... Gracias, Juan Pablo. Muchas Muy bien, gracias a ustedes. entonces.
Bueno, Cecilia, no sé, ¿Cristina se nos unió? No, no le veo en los panelistas y no vi que nos haya mandado un mail. Le escribí un mail, pero no recibí Ok. respuesta, así que... Si alguno de los que está presente quiere en este momento ser voluntario a escribir, podría hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No tenemos otros voluntarios, así que si alguien está Ok. interesado en presentar, sería genial. Entonces, si alguno de los que está aquí conectado quiere hacer el ejercicio de la descripción de algunos de los casos, por favor, levante la mano para que le podamos dar acceso como panelista para la presentación. Alguno de los que quiera, de los que está aquí participando. Bueno, mientras alguno se anima, entonces vamos a continuar con los otros casos. Un minuto para mirar acá. Y también, pues, si tienen preguntas, por favor, en el chat ahí está disponible. Bueno, este entonces corresponden pero voy a irme primero a la lámina. Este es. Bueno. El segundo caso, entonces, que tenemos acá disponible para el análisis, entonces también corresponde a un caso de tilapia. Pues tenemos entonces en este corte varios fragmentos de tejidos que a este momento, pues algunos logramos identificar a qué corresponden. Entonces hay un fragmento de branquias, aquí entonces se alcanza a ver parte de los filamentos y el arco branquial. También aquí hay un corte del corazón, alcanza a verse parte del bulbo arterioso y parte del seno venoso. Tenemos un corte que también corresponde al cerebro, varios cortes de hígado. Ahora aquí también otra parte del corazón, en este caso del ventrículo. Desde este momento no alcanzamos a ver bien la estructura, pero es un órgano parenquimatoso. Vamos a irnos un poco más cerca para poder ya observarlo de mejor forma. Entonces este corte, ya como vemos que corresponde entonces al vaso y también tenemos corte de riñón. Entonces, en este caso, vamos a ver algunos cambios relevantes que tiene este caso. Voy a empezar, como bien lo enseña la escuela americana, que forma muy buenos diagnosticadores. Es que primero vamos, pues, donde está el problema y lo que me va a dar primero el diagnóstico, la causa más grave de lo que está sucediendo. Entonces, en este corte tenemos un tejido del sistema de cerebro, ¿sí? Esto se parte del tejido nervioso del cerebro. Y en este caso, observamos que tanto en la superficie, que en la superficie pues tendríamos parte de las meninges, se observa un engrosamiento de la superficie con un acúmulo o la presencia de una zona eosinofílica rodeada por un área basofílica o zonas basofílicas y el cambio y la lesión, parte de lo que está haciendo el daño, profundiza también al tejido. Entonces, no solo está afectada la superficie, que sería la zona de las meninges, sino también parte del neuroparénquima. Y pues aquí nomás este aumento también llama la atención que se hacen muy prominentes los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces aquí está una zona más eosinofílica en los diferentes cortes. Cuando yo me voy entonces a mayor aumento en esta zona, que fue la que primero me llamó la atención, donde quedo aquí, veo aquí el borde del tejido nervioso y la superficie, que es donde está la meninge, pues efectivamente aparte de ver un engrosamiento, una proliferación de células en las meninges, que todos sabemos que pues es una capa de células muy delgadas y con una respuesta aquí inflamatoria, perdón, inflamatoria de formación de células que casi que pareciera que estuviera formando un epitelio, porque son células que empiezan a hacer varias capas de ellas mismas, incluso con vascularización. Eh, y aquí también se observa lo prominente y lo grueso de lo que está haciendo la respuesta. Entonces, pues yo tengo que pensar, bueno, ¿qué tipo de célula hace este tipo de respuesta inflamatoria, solo inflamatoria de respuesta que va a construir como esta pared alrededor de donde está la lesión? Y pues una de las células candidatas de esto, como sabemos, pues son los histocitos, los macrófagos, y empiezan a construir alrededor, generando una reacción que llamaríamos granulomatosa cuando ya empiezan a formar parte de lo que sería un granuloma
borde de un granuloma y con un centro que entonces ya está necrosado con un material necrótico alrededor. eh, Perdón que estaba mirando, eso era una pregunta. Y pues adicional a esto, otra característica que estoy viendo en este tejido, hay alguna parte del material y eosinofílico en el que están las células se van muriendo, van dejando el espacio. Y ya cuando entra aquí en contacto la superficie de lo que todavía queda de la anatomía, de la histología normal del tejido nervioso, pues vemos entonces la congestión severa y como el cambio abrupto entre el borde de lo que está lesionado necrótico y el borde de lo que tiene todavía parte del tejido normal. En esta zona donde la reacción inflamatoria se profundiza y se hace mucho más evidente, la formación de esa pared, incluso alrededor del vaso sanguíneo, empieza la formación de granulomas, una reacción granulomatosa. Entonces, en este caso ya tenemos la característica de la inflamación que entonces, tanto afectando las meninges como afectando el encéfalo, el tejido nervioso, entonces tenemos una meningoencefalitis granulomatosa. Y pues también digamos, la calidad del escáner, probablemente con este material lo vamos a poder ver con mayor detalle si tenemos la presencia de algún microorganismo que nos pueda dar alguna indicio de qué es lo que puede estar causando, pues esa inflamación. Sí, ya sabiendo que es una tilapia, sabiendo que está afectando al cerebro y que es inflamación granulomatosa, entonces tengo yo que tener dentro de mis diferenciales causas de inflamación granulomatosa en tilapias, que entre ellas puede estar streptococosis, edwardsielosis, franciscellosis, micobacteriosis como parte de los diferenciales que pueden estar generando esta lesión y particularmente en el cerebro y pues en el orden en el que les estoy comentando. Entonces, un órgano blanco aquí donde vemos las lesiones bien características, pues es el encéfalo. Ahora, ¿qué otros están también con una lesión similar? Aquí está el corazón, en el caso del corazón de las tilapias, el corazón de tilapia no tiene pericardio, sino está el epicardio que entra pues en contacto con la cavidad. Y lo que vemos aquí es un engrosamiento del epicardio. También entonces se observa un infiltrado inflamatorio, en este caso más linfocítico. Y también aquí también vemos que empieza a verse engrosado el borde, todo el borde del corazón. Entonces tendríamos una epicarditis linfocítica, probablemente en algunas zonas también con destrucción del tejido necrótica que observamos, aquí a irme por este lado, al otro lado del corte en el que también se observa. Y aquí, en el caso de las tilapias, es muy característico ver una gran cantidad de estas que son las células granulares eosinofílicas, que aquí como se ve muy bien el acúmulo, las vacuolas eosinofílicas características de estas células que están infiltrando, en este caso el epicardio. Otro órgano donde son muy común verlas es en el nervio óptico, en el estómago también. Y aunque es común verlas allí, el hecho de que ya empiecen a verse en mayor cantidad sí corresponde pues a un hallazgo que debe ser tenido o tomado en cuenta o en consideración para poder hacer el diagnóstico. Dentro de este corte ya del miocardio, entonces también vale la pena que yo revise cómo está el endocardio, porque pues como lo sabemos, el endocardio hace parte del tejido retículo endotelial de los peces, entonces también va a ser una superficie muy reactiva en caso de que yo tenga un proceso infeccioso. Y bueno, aquí también vemos un poco de engrosamiento del epicardio y como lo vemos acá en el caso del endocardio, pues efectivamente se ve algo de hiperplasia de las células del endocardio en varios de los fragmentos. Entonces también está respondiendo a algún estímulo antigénico que tenemos en este pez. Bueno, en este caso también, entonces ya vimos el encéfalo, el corazón. El vaso, entonces, que vemos que pues, llama mucho la atención los vasos, como en todas las especies, pues son órganos en los que tenemos una gran cantidad de células las células pues que hacen la respuesta inmune y pues este se ve muy pálido, debería verse un poco más basofílico, de hecho se observa muy bien parte del parénquima que queda expuesto y pues adicional a eso
algunas melanomacrófagos que están infiltrando el tejido. Entonces, lo primero que me llama la atención, pues es parte de esa depresión linfoide que tiene el tejido, que hace muy exuberante parte del estroma del mismo. Bueno, y adicional a esto, entonces está el hígado. Y en el hígado, entonces también me llama la atención, como veíamos en el caso de las larvas, tenemos el hígado con el páncreas exocrino, que está, como les decía, alrededor de los vasos sanguíneos. En este caso, este páncreas se ve un poco más reducido en el tamaño de sus células. Y si yo me voy un poco a mayor aumento, también puedo ver que parte de la disminución de las células exocrinas está acompañado con algo de infiltrado inflamatorio. Y aquí en las células ya empiezo yo a ver algunos cambios y quería mostrar precisamente en este caso la diferencia entre lo que es una vascularización anatómica a una vascularización patológica. Este hígado tiene una característica linda, que es acá la individualización de los hepatocitos. Entonces vemos que en este corte particularmente veo cada uno de los hepatocitos que está como separadito uno de otro, que esto me puede llevar a la sospecha de que puedo estar ante un proceso infeccioso de origen viral que hace este tipo de cambio morfológico. Entonces veo individualizados, y adicional a eso, a diferencia de lo que veíamos en las larvas, hay acúmulo del tejido graso, o acúmulo de tejido adiposo, más que tejido adiposo, de la grasa en las células. Pero las vacuolas no son uniformes, como vemos, sino de diferentes tamaños. Hay unas muy grandes, hay otras más pequeñas, hay unas que hacen que la célula se vea mucho más grande y dilatada que la otra, por ejemplo acá, y varias en el citoplasma. Así que esto podríamos considerarlo efectivamente como un cambio patológico de la degeneración vascular, el cambio graso que tiene este hígado. Y llama muchísimo nuevamente la atención de la individualización de los hepatocitos, que se hace muy evidente en todo el corte, en todo el tejido. Aquí se observa, eh, perdón, claramente pues ese cambio. Adicional a eso, entonces está otro cambio que me llama aquí la atención. Algunas de estas células empiezan a verse binucleadas, lo cual eso también para comentar, no es como, ver algunos hepatocitos binucleados es común en otras especies, en el caso de las tilapias no lo es. Entonces ya también eso me tiene que empezar a llamar la atención. Y el acúmulo de este material lipofuscinoide intracitoplasmático, que pues por supuesto habla de que hay una pérdida en el funcionamiento de este tejido. Entonces, de nuevo, tenemos entonces en el hígado el cambio graso, que sería una vascularización patológica, moderada y multifocal, una individualización de los hepatocitos, un infiltrado. eh, hay también pancreatitis necrótica en algunos de los focos, el acúmulo de este material lipofuscinoide. Y pues bueno, aquí se observa en las diferentes zonas como, y la formación o la presencia incipiente, porque no es muy evidente, pero se observa en algunos casos células binucleadas, lo que en el caso de las tilapias es un hallazgo bien importante, así sean pocas. Aquí intenta ver otra. Así sean pocas, porque efectivamente podrían estar relacionados con un evento infeccioso de origen viral, aunque no está muy exuberante, porque pues también, como vimos, el cambio y la lesión en encéfalo es muy severo por el origen bacteriano. Es probable que este animal o estos animales de este lote también estén expuestos a una infección viral. Y una infección viral que puede llevar a este cambio, que es la individualización de los hepatocitos, la formación, el acúmulo de material lipofuscinoide, parte del cambio patológico, la vascularización patológica, y la presencia de más de un núcleo por célula, que podrían corresponder a sinsitios. Es decir, que un diferencial para esta lesión podría corresponder a infección por virus de tilapia del lago, que en nuestras condiciones es aquí también se ve, esta célula se ve mucho más clara,
con los dos núcleos y se está formando. Puede ser que en este caso la infección bacteriana es muy severa, pero y por supuesto un animal débil y está en un ambiente endémico. Mira, aquí se ve muy bien. Está. Aquí también. Entonces, endémico, pues el que es probable que también tenga una coinfección viral. Esta mezcla pues es la más común, entonces aquí vamos a ver y de paso de una vez revisamos pues parte de los cambios que vimos en los diferentes órganos. Un primer diferencial para el hallazgo de la meningoencefalitis granulomatosa es estreptococosis. Por supuesto hay que considerar también las otras granulomatosas, como les decía, Barcelosis, Franciscellosis, Mycobacteriosis, aunque dependiendo del país donde se esté haciendo producción de tilapia a lo largo de los ciclos, y la temperatura del agua. En las Américas no tenemos, no se ha descrito hasta la fecha micobacteriosis en tilapia, sin embargo, en países donde tienen ciclos muy largos, en Asia, en algunos asiáticos y africanos, sí pueden tener algunos casos de micobacteriosis. En este caso, esta es una estreptococosis. Eh, digamos que la estreptococosis crónica, que usualmente yo en las últimas investigaciones que me han hecho les he hablado mucho de la estreptococosis aguda emergente, la causada por el estreptococo 1A2021, que fue un brote que inició en el 2021 en México, porque pues esta estreptococo partió en dos la historia de la estreptococosis en tilapia, porque esta del 1A2021 es bacterémica, aguda, muy severa, hemorrágica. Pero entonces hoy quería que nos concentráramos en este caso que es más de estreptococosis crónica, la que es causada por el estreptococo agalacti 1A, 1B, 3, 4, 9, también por el INI y el disgalacti, que es más una enfermedad granulomatosa crónica que afecta principalmente a los animales de engorde y para los cuales hay vacunas, que a pesar de la emergencia de la aguda, esta no ha desaparecido, por supuesto, hace parte de la casuística que se observa en todo el mundo, todos los sistemas de producción que tienen de tilapia lidian con este, uno de los problemas más importantes. Entonces, en este caso, hay algunos de las que causan el estrepto 1B, por ejemplo, es no hemolítico y solo infecta a los peces, es el más abundante en todo el mundo en términos de la severidad, pues sí, de la presencia de la infección. El serotipo 3, que sí es beta hemolítico y particularmente este serotipo 3 subtipo 4 del complejo clonal 283, hace un cuadro crónico en las tilapias y este sí tiene un riesgo zoonótico muy importante, infecta a los humanos por consumo particularmente de peces de agua dulce crudos, bueno, no, algunas preparaciones con las vísceras, algunas preparaciones incluso con el músculo. Y en las tilapias, pues el cuadro clínico se parece mucho a lo crónico, entonces macroscópicamente usualmente vemos la exoftalmia y la opacidad corneal, el ojo es uno de los órganos blancos, la distensión de la cavidad celómica. Y esto es la lesión macro que corresponde a lo que vimos micro en el cerebro. Entonces, la meningitis y la encefalitis granulomatosa severa, y aquí se observa la lesión, las adherencias que hay de la meninge y del cerebro a el cráneo y pues la reacción inflamatoria. El corazón es otro de los órganos blancos, entonces aquí vemos esto es un tejido ya fijado, el corazón normal. Y aquí dos especímenes del corazón afectado por este tipo de estreptococcus en el que se ve la presencia de este material blanquecino en la superficie, que con el tiempo y como es crónica, pues es la epicarditis granulomatosa severa. Y aunque la piel no siempre se ven lesiones, no es común. La lesión más severa y más grave de esta enfermedad la hace en el músculo, que lleva el daño al producto final, entonces genera una miositis, perdón, granulomatosa severa y usualmente en este punto que es el punto donde se hace el eje de nado. Y usualmente es en este porque como infecta cerebro a través del líquido cefalorraquídeo y por el mecanismo de caballo de Troya, los macrófagos van a tener intracitoplasmáticamente la bacteria y en este punto es fácil que haya un pare del flujo del líquido cefalorraquídeo y empiece la infección, es decir, que va a haber una meningomielitis necrótica muy severa y de la meningomielitis por continuidad, entonces va a generar una lesión la vértebra, entonces hay espondilitis, discoespondilitis y cuando la necrosis también ya muy severa y sigue su camino afectando el músculo y en unas ocasiones aquí también cerca al riñón caudal puede también pasar la infección a esa zona. Entonces, este es otro de los que podría generar la lesión. El estreptococo 1A, no el 1A2021, sino el 1A también puede generar la infección crónica. Esta es una bacteria beta hemolítica
Se ha sido escrita pues en varios países, incluidos los latinoamericanos, Brasil, México, Costa Rica, Colombia, y también es muy común en los países asiáticos. Y en el 1A, aparte de lo que ya vimos de las características del 1B y el 3, una característica bien, em, o una lesión que es muy característica de la infección por 1A es la formación de pústulas tanto en la piel de la mandíbula como en la base de las aletas. Durante mucho tiempo yo misma estaba en una discusión sobre si llamarlo censo estricto como patóloga podría llamar a esto pústula o no, porque de alguna forma siempre lo hemos asociado con la presencia de una reacción inflamatoria por polimorfonucleares. Sin embargo, haciendo una revisión exhaustiva de la literatura y la descripción, pústula corresponde al acúmulo de material necrótico con respuesta inflamatoria, que es tal cual lo que vemos en estos casos. Así que está bien, está adecuado. Hoy en día ya me siento yo misma tranquila con decir que esto es una pústula. Y esto es muy característico de 1A. De hecho, en los países donde no teníamos infección por estreptococo 1A, fue uno de los primeros hallazgos del personal de campo que refirió que estaba viendo algo diferente a lo que normalmente veíamos en estreptococosis y fue una de las primeras signos o primeras de las lesiones, perdón. Fueron las primeras lesiones y las primeras alertas que se lanzaron en campo sobre la detección de este tipo de lesiones porque es característica de estreptococo 1A. Bueno, y ya en términos de las lesiones en hígado, entonces lo uno con el siguiente caso, en el que en el hígado vemos la individualización de los hepatocitos. En algunos casos, en los casos que les he mostrado en anteriores ocasiones, es muy abundante y muy exuberante la presencia de los sitios hepatocelulares, que es la característica del virus de tilapia del lago. Sin embargo, lo que cuando ya la enfermedad, como en ese caso de Latinoamérica, en Colombia, no, en Latinoamérica, los primeros casos de virus de tilapia del lago los tuvimos en el año 2009. En Ecuador fue el primer, 2011 en el Ecuador, luego en el 2015 en Colombia, y luego ya empezamos también a verlo en nuestros vecinos en Perú y Centroamérica. A la fecha no se ha detectado en Brasil y en México ha habido algunas sospechas, pero no con la confirmación y la vigilancia completa que confirme pues su presencia. En Estados Unidos también hubo un brote o una detección de virus de tilapia del lago. Las lesiones son la formación muy exuberante de sincitios. Sin embargo, cuando ya la enfermedad está establecida, cuando ya es endémica y cuando tenemos la presencia de una nueva que entra emergente, pues puede que la infección y la lesión no sea tan severa, pero que efectivamente haga parte del complejo que se está presentando en estos casos. Entonces, lo que vemos es parte de lo que les mostraba yo en el caso, individualización de los hepatocitos, acúmulo del material hipofuscinoide, la presencia de células binucleadas o con más de un núcleos que se están hasta ahora formando en los tejidos, por supuesto la muerte celular, el infiltrado linfocítico con algunos focos pues de infiltrado linfocítico en el hígado. Entonces esto también cuando hacemos el ejercicio diagnóstico, aquí se ve que estas células claramente se están muriendo, ya no tienen núcleo y se están individualizando. Tengo yo que incluir y dentro de mis diferenciales virus de tilapia del lago. Por la característica morfológica, probablemente solo el ver algunos sinsitios o algunos indicios de sinsitios o células binucleadas no sean como para mí, como patóloga, quedarme muy tranquila y decir, ah, no es virus de tilapia del lago. Yo puedo sugerirlo y puedo confirmarlo con una detección molecular sobre el tejido, pues ¿para qué? Para poder concluir el caso. Entonces, el virus de la tilapia del lago es de la familia Actinoviridae, del género Tilapinevirus, de la especie Tilapia tilapinevirus. Este es un virus RNA, es segmentado, no es zoonótico, y esta enfermedad está listada en la OMSA, es de reporte obligatorio ante la Organización Mundial de la Salud Animal, aunque afecta principalmente a levinos, ya con la emergencia de otras enfermedades, pues lo hemos visto, y también, y desde el comienzo se veía en otras etapas menos frecuente, pero se veía, hoy en día, dependiendo de la epidemiología de cada región, no es raro ver también comorbilidades con virus de tilapia del agua en diferentes fases de desarrollo de la tilapia. Hace parte entonces en la lista de las que son de reporte oficial hoy en día ante la Organización Mundial de la Salud Animal, de la OMSA. Y pues cuando entra esta enfermedad genera una mortalidad muy severa, sobre todo en alevinos, lesiones, erosiones en la piel, en las larvas y en los alevinos más jóvenes. Es muy característico ver esta hemorragia alrededor del encéfalo, la exoftalmia.
el aumento de tamaño del hígado, ya que el hígado es uno de los órganos blancos y el hígado pues se hace muy friable y de diferentes tamaños y colores dependiendo pues de la fase que ocupa y pues acúmulo de líquido en el intestino y pues genera una depresión linfoide muy severa porque otro de los órganos o las células blancas pues son los linfocitos, entonces va a haber una pérdida, una muerte, pues necrosis de las células linfoides y la depresión. Y por supuesto el animal se hace mucho más susceptible a la enfermedad. Y en este caso, pues también vemos en este corte, que es del segundo caso, que una vez los uní, que tenían, se complementan, está pues el infiltrado de en las melanoma-macrófagos. Para concluir el segundo caso y completar, no sé si Cristina, no sé Cecilia, si Cristina ha llegado o si continúo. No, no ha llegado. Ok, entonces voy a continuar acá. Entonces, adicional a lo que vimos, el segundo caso tiene lesiones características sobre todo de infección por virus de tilapia del lago, pero también quería compartir con ustedes en este segundo caso otro hallazgo que hoy en día no es extraño y que llama la atención en el riñón. Los peces tienen riñón craneal y riñón caudal. El riñón craneal tiene unas actividades hematopoyéticas, el riñón caudal pues es el que tiene el órgano funcional del riñón pues que conocemos en mamíferos con los glomérulos, aunque la actividad de regulación o de equilibrio o sí, de intercambio iónico lo hace principalmente las branquias, también el riñón cumple algo parte de la función. Em, Llama la atención en el riñón caudal en este caso el acúmulo de este material, este mineral y cuando nos vemos a un poco a mayor aumento, entonces corresponde a la mineralización tubular renal, que se observa pues en varias zonas de este tejido. Otra característica importante a tener en cuenta, sobre todo para quienes nos acompañan, que están iniciando pues su práctica como patólogos en peces, es que el tejido intersticial en el riñón es hematopoyético en los peces, así que este tipo de células o de la presencia de las células del infiltrado, digamos, basofílico en el tejido intersticial no corresponde, hay que revisarlo, no corresponde a inflamación, es parte de su función hematopoyética. Cuando hay inflamación o cuando hay necrosis, pues que hay que hacer evaluación del tejido con mayor cuidado, pero la sola presencia no significa inflamación, sino que es parte de su actividad hematopoyética. Y entonces vemos el acúmulo de la mineralización entonces en la luz de los túbulos. En este caso, particularmente en este caso, estaba asociado a una alta concentración de CO2 en el agua que favorece la muerte celular epitelial renal y pues con el tiempo la mineralización del mismo. Por supuesto, hay otros diferenciales para este hallazgo y en los equipos y en los sistemas de producción donde se usa tratamientos antibióticos, hay que considerar también tratamientos antibióticos prolongados, particularmente por sulfonamidas que pueden hacer este daño epitelial tubular renal y que también puede ser parte de los hallazgos que se encuentran en algunos de los tejidos pues, que se observan de rutina en el diagnóstico. Entonces aquí para observar, listo. Y bueno, no sé si alguna de las personas que está conectada quiera participar con el último caso. No sé si alguno ha escrito, Cecilia. No, no tenemos, no han escrito. Bueno, listo. Entonces voy a continuar con el último caso que tenía para compartirle. O si hay preguntas con el último caso que tenía para compartirles el día de hoy. Esto es un caso realmente reciente que me pareció muy interesante para compartir con ustedes, tanto por las lesiones macro como por lo micro y los hallazgos del mismo. Las fotos que estamos viendo aquí y que les compartí corresponden a las fotos tomadas durante el proceso de beneficio de los peces para ya salir a la... ¿Para qué? Para ya entregarlo entonces al consumidor final. Entonces, como vemos, aquí esto es una tilapia roja y entonces, claro, se abre la cavidad celómica para retirar los órganos y pues lo que se observa aquí claramente es primero en la pared interna de la cavidad celómica. Entonces, se observa la deposición de este material amarillento
Eh, entonces probablemente haya una celomitis, ¿sí? Llama la atención y quiero aquí llamar la atención de que aparte de que hay zonas donde se ve muy exuberante tanto la ruptura como también el acúmulo de este material, también hay otros donde se observan estos puntos cafés que están distribuidos multifocales en varias zonas de la cavidad celómica. Y también llama la atención que miren que en la superficie, en la piel, se observan también estos puntos, manchas, podríamos decir que hay una lesión puntiforme de color café multifocal en la superficie pues de la piel del pez. Claramente esto pues no va a pasar un proceso de evaluación para que sea comercializado. Los animales no se estaban muriendo, los animales no presentaron signos clínicos, pero por supuesto el producto final fue rechazado porque no pasó los criterios de calidad. Y pues la pérdida, a pesar de que no había mortalidad en campo, pues fue muy severa porque de este lote se eliminó como el 20% del producto final por este hallazgo. Inicialmente yo uso muchísimo la evaluación en fresco en campo porque es la primera herramienta que tengo a la mano para darme como una primera idea de qué es lo que está sucediendo ante cualquiera de estos hallazgos. Y entonces esta es la foto de su primera evaluación. Se alcanza, digamos que no hay como una estructura clara que me diga, un protozoario. De hecho, inicialmente cuando observamos y cuando observé esto, dije, bueno, esto tiene una forma más ovoide, pareciera que fuera como la parte de la capa, por ejemplo, de un bivalvo, que las loquillas, como sabemos, pueden hacer algunas lesiones, sobre todo, no tanto internas, pero sí en la superficie. Entonces, inicialmente dije, bueno, podría ser, sin embargo, no me convencía mucho que era como concéntrico. Si ustedes se dan cuenta, el material está formando como varias capas. Y el centro, pues, tiene como una estructura diferente. Entonces hicimos histopatología de este caso y efectivamente corresponde a una reacción granulomatosa supremamente severa, una muy gruesa capa del tejido que se forma alrededor de un centro necrótico con estas estructuras. Entonces aquí, esta que fue el campo en el que más claramente se observó que podría ser la causa de esta lesión. Entonces aquí observamos estas estructuras que son unicelulares, que tienen como aparentemente un núcleo que se observan pues en diferentes tamaños también asociadas pues al tejido y están en el centro de la construcción pues de la capa de células de la reacción que está causando. Cuando ya entramos a verlo con mayor detalle, entonces se ve que tienen efectivamente un citoplasma, es como granular, el centro con un pequeño núcleo. Hay de diferentes formas, unas más grandes, más pequeñas que otras. Después de hacer una revisión muy fuerte tanto de literatura, de la morfología, y bueno, esto estamos completando el análisis para llegar a la confirmación molecular. Nuestra propuesta es que se trata de una enfermedad granulomatosa ameboica, la cual se ha descrito en otras especies, no en tilapia, y que las amibas se pueden encontrar en muchos entornos acuáticos diferentes. A la fecha se consideran un riesgo emergente para la salud de los peces. Sí, está levantando la mano. No, fui yo sin querer, perdón. Ok. Andrés me dice que microsporidio también podría ser un diferencial inicial, gracias por participar, pero de microsporidio lo que no me convencía de que fueran microsporidios es que no son varias estructuras pequeñitas que están unidas formando el cenoma, sino que está cada una como por separado, por el tamaño por separado, no, puede ser un buen diferencial y gracias Andrés, pero no me convencen sobre todo por la diferencia en el tamaño entre una y otra en su individuo, porque los microsporidios sobre todo son muy homogéneos, pequeños, unidos y como en el cenoma. Aquí yo los veo como unas poquito más grandes, otras más pequeñas. Entonces, mi primera propuesta es esta, y entonces en este caso, las amebas se pueden mostrar en diferentes tipos de relación con las peces. Algunas son comensales que no le causan daño, pero algunas se han descrito como parásitos y pueden causar enfermedades graves. La más común es la enfermedad branquial amebiana o ameboica, que es común en los salmones del Atlántico, o sea, estos Noruega, Escocia, Irlanda, Australia, Chile.
causan alta mortalidad. En este caso, pues es una infección que además es sistémica, está en la piel, pero además vemos la lesión también en la cavidad celómica. Entonces, pues revisando las enfermedades de las sistémicas causadas por amibas, se han descrito algunas que afectan principalmente órganos internos en el lenguado. Se describió por primera vez en el 2010 una especie de amiba que es Endolimax piscinium y que pues causa graves problemas económicos, por lo que les digo, no por las mortalidades, sino porque es un producto que se rechaza para el comercio. Y pues hay varios factores que desencadenan y que pueden desencadenar, o más bien, no hay claros factores que desencadenen el problema. Hasta la fecha se ha sugerido que la temperatura puede ser un factor importante y en donde tenemos este caso, en estas condiciones, este año particularmente tuvimos una condición de temperatura del agua completamente anormal a lo que teníamos usualmente. El año pasado nuestro problema fue que la temperatura del agua estuvo supremamente alta. Tuvimos regiones, tanto en Colombia, en México, en otros países, donde fácilmente 2 semanas con 36 grados, 34 grados centígrados del agua, que es supremamente alta y que es factor de riesgo para muchas bacterias. Este año nuestro problema, particularmente en Colombia, en las regiones de Brasil, fue reducción de la temperatura del agua. Durante la mayor parte del año tuvimos temperaturas muy bajas, incluso en Colombia, para que tenga una referencia, en la zona de mayor producción, las temperaturas del agua varían entre 24 y 32 grados centígrados. Este año hubo periodos donde el agua alcanzó a bajar hasta 16 grados centígrados. Entonces, podría ser uno de los factores que hizo que pues, este microorganismo vive normalmente en el agua, pero que favoreció su interacción con los peces y pudo generar, y por supuesto habla de la cantidad que puede estar acumulado en el tejido y entonces en el agua, perdón, y que pues como todos sabemos, la enfermedad depende de que esté el microorganismo, el hospedero, las condiciones ambientales. Y lo más probable es que en este caso pues se unieron estos factores para que se convirtiera en un parásito, una lesión para los tejidos. Como les digo, esto es parte del proceso que estamos en el proceso de diagnóstico. Después les complementaré con la detección molecular, pero quería compartir con ustedes este caso que me pareció pues muy importante, muy interesante y pues que en el cual realmente la histopatología fue la que nos permitió hacer una propuesta diagnóstica también para empezar a trabajar en campo para reducir el impacto de la misma. Entonces, bueno, Cecilia, esto era lo que tenía para compartir hoy Muchísimas gracias. con Tenemos una todos. pregunta. Ok. Andrés Magía pregunta, ¿qué es más indicado llamar a los polimorfos nucleares? ¿Heterófilos o neutrófilos? Hermosa presentación, dice. Ay, gracias, Andrés. También. Mira, en peces, neutrófilos, heterófilos es el término que más utilizamos en aves y también en conejos. Tú sabes más de eso que yo, pero en los peces neutrófilos está bien. Purulenta, supraactiva y por neutrófilos es parte de lo que se puede utilizar, es parte de la descripción. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Muy lindas las fotos también, las imágenes macroscópicas, muy buenas. No, Me con todo gusto. encantaron. Ah, qué Sí. bien, Cecilia, Y qué no, con impresionante gusto. qué impresionante que no hayan muerto el último caso que presentaste. Sí, no, los peces realmente en términos generales son animales que tienen pues como viven en contacto permanente con el agua, con muchos estímulos antigénicos, tienen un Ujú, sistema inmune relativamente tranquilo que hace que vivamos en paz. Entonces claro, no van a hacer una respuesta exuberante. Sí, aquí claro. claramente el problema fue ya de rechazo comercial. Sí, sí, no, porque si querés no podés comer ese pez. Muy bien. Claro, y también quería compartirlo porque es parte de la práctica como patólogos, que no es solo en la parte productiva, sino también en este Tal caso cual, ya en el producto final, ¿no? Como parte del proceso de la tal planta cual. ya en la salida del producto. Ujú. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por participar. Gracias, doctora, por darnos su tiempo para enseñarnos sobre enfermedades de peces. Muy, muy interesante. Y gracias, Juan Pablo, por animarte a presentar un caso. Muchísimas gracias. Con Así todo que gusto, un abrazo. gracias a todos y Hasta bueno, la próxima. ¡Feliz Navidad! Y feliz feliz año para Navidad a todos. todos. Sí, Sí. terminamos el año con peces. Exacto, sí. Feliz Navidad con todos Muchísimas los otros que gracias. nos escriben. Feliz día, que tengan muy buen día. Hasta luego. Adiós.